Simón Bolívar. Ahora, vean a Gandhi. Gandhi. ¿Quién más grande que Gandhi, digamos, allá, en la India? 400, 500, 600, hay más de 1.000 millones de almas ahí enroladas en el batallar de los esfuerzos. Enroladas en una creencia, otra creencia y otra creencia. Enrolados, pues, en las grandes religiones que ellos llaman. Enrolados ahí porque no parten hacia el hombre psicológico, porque no hay quien les lleve eso y se los haga entender como el ABC de la vida. No hay quien, yo necesito quien me secunde, como yo secundo a otros que me dieron el conocimiento, que me dieron la fuerza, que me expreso. Entonces yo los invito. ¿Qué pasó con Gandhi? Gandhi, una grande alma, como quiere decir Mahatma, pues se le dio ese título. Pero Gandhi, ¿qué hizo? No hizo nada. ¿Qué? ¿Liberó un pueblo? Sí. ¿Pero él qué? No, él no. Y era que él tenía que liberarse, claro. Él tenía que volverse un microcosmos hombre. Él tenía que igualarse en su luz, desarrollar en él su alma y desarrollar su hombre psicológico para que de ese hombre psicológico naciera el Hijo del Hombre. Porque al cielo no va sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Veanlo en Juan 3, oiga, Juan 3, vean ustedes cómo dice el Cristo a Nicodemo. Al cielo no va sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y nosotros somos terrenales. ¿En qué quedamos? Miren ustedes a Einstein, ese matemático tan extraordinario. ¿Qué nos trae Einstein? Nos trae muchas cosas que valdría la pena estudiarlas y verlas. Miren ustedes acá, tengan la bondad, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Energía, energía, M masa, C velocidad de la luz al cuadrado. CO, velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué está diciéndonos Albert Einstein ahí? Con esa fórmula extraordinaria, que todo cristaliza, que la energía cristaliza. Si cristaliza la energía divina, también cristaliza la energía perversa. Si yo tengo cuerpo de una energía creadora, también en mí está la energía pervertida de Lucifer. Oiga bien, de Lucifer Venus, que cristaliza en mí, en los egos, en los yoes, en personas psicológicas que pueden materializarse, que me obligan a mí a expresarme, a manifestarme en los 7 grandes pecados de la creación, que son los que establecen la cultura de la humanidad. Amigos, me pongo afónico, pero quiero de todas maneras expresarles a ustedes que esas leyes del eterno retorno de todas las cosas son muy importantes, que todo va y vuelve y que estamos metidos en esa rueda hasta que superemos esa rueda, y que la única forma de poder superar esa rueda es que la reconozcamos y trabajemos para salirnos de ahí, de esa rueda del samsara, de ese arcano 10 que nos lleva y nos trae y partir hacia el estado propuesto en la creación de mineral, vegetal, animal, humano. Hombre, hombre, nosotros no somos el hombre. ¿Cómo hago para decirle? Está en la máquina orgánica y adentro de mí no está el hombre. El hombre es Señor y Rey de la creación. Y de ese hombre, Señor y Rey de la creación, ese que puede hacer prodigios, tiene que nacer el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Cristo. Cristo es un estado, una energía. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Energía. ¿Por qué no estudiamos esto detenidamente? Todas las energías pueden cristalizar en masa. Toda la masa a energía es igual a energía masa. ¿Por qué no distinguimos? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué no luchamos si estamos en el fin de esta humanidad, de esta quinta gran raza, raíz, aria? Estamos en la 7ª subraza, estamos al fin del cierre de nuestra humanidad. Miren los acontecimientos, de los cuales les hablaré detenidamente en otro tema. Miren ustedes todo el batallar, miren la contaminación, miren cómo está esto, miren el calentamiento global, miren la vida como se va estrechando más y más cada día hasta que sea imposible subsistir.
Miren ustedes cómo pues yo los llamo, yo les clamo, yo les pido que me acompañen en esta lucha que llevo, que yo he escogido voluntariamente para entregarle a la humanidad, con el ánimo de que alguno vea que estamos envueltos en esta mecánica de la naturaleza y que mientras nos operemos esta mecánica de la naturaleza, que es posible superarla. Aquí nacemos y perecemos y volvemos y nacemos y volvemos y perecemos hasta que vamos, digamos, a los estados inferiores de la naturaleza llamados infernus mundo. Mis amigos, les invito para un próximo tema. Tal vez ustedes quieran consultar, tal vez ustedes quieran compartir, y yo siempre estoy dispuesto. Aquí estoy con ustedes, aquí estoy para que compartamos, para que podamos poner las cartas sobre la mesa, para que podamos nosotros ver todo lo que digo, enfatizo y señalo en esa obra que tengo ahí llamada El hombre psicológico. Ustedes pueden verlo por los medios, por internet. Les invito comedidamente. Les pido excusas por lo enfático, pero es que yo quiero ser enfático, simplemente enfático. Estamos en el fin de la humanidad. No es que va a ser el 12 de diciembre o el 21 de diciembre, como dicen ahora. Eso son especulaciones. El fin se está dando milímetro a milímetro, paso a paso, metro a metro, pero estamos encerrándonos, está próximo, y los acontecimientos nos se hacen esperar. Hay una obra extraordinaria, profética, yo le creo a esa obra, yo la considero, yo veo que esa obra está por encima de todas esas otras profecías, porque es la última profecía de esta época, y es dada por un ser inefable llamada, pues ustedes la encuentran por ahí en el comercio, es la obra de Hercólogos o Planeta Rojo. Mírenla, no que yo haga propaganda de esa obra, aunque debería hacerla, porque esa obra es una profecía muy real y una posibilidad que tiene la humanidad de buscar alguna solución, siquiera personalmente, siquiera individualmente. Hasta pronto, mis queridos amigos.